La clase de hoy será sobre hacernos responsables del ego. La idea es tomar esto con calma, porque muchas veces nos vemos en la tentación de sentirnos culpables por el ego. Se nos pide que nos hagamos 100% responsables por nuestro sistema de pensamiento. Nosotros inventamos el ego, nosotros lo fabricamos, pero fue una fabricación, no una creación. En el curso distinguen muy bien estos dos términos, fabricación de creación. Fabricación es algo que no existe, es algo falso, una ilusión. Creación es lo real, que pertenece al ámbito del conocimiento en el cielo. La realidad es solo el amor, que no tiene percepción, no es algo ni visible, tangible, no tiene una imagen, no tiene nada con lo que percibirse, pero es real, es el amor de Dios, eso es el conocimiento. Y por otro lado está el ego que es falso. Entonces, nada del ego o de lo que provenga del ego tiene realidad. Si bien es perceptible, el ego y toda la manifestación del ego se puede ver, se puede tocar, pero no es real. El hecho de que algo se pueda ver y tocar o percibir no quiere decir que sea real. Así que el hacernos responsables del ego quiere decir darme cuenta de que yo inventé todo este sistema de pensamiento del ego, pero es solo una fabricación, una alucinación en mi mente y no un hecho real. El ego no es un hecho, Dios sí. El amor de Dios sí es un hecho, porque es algo que pertenece nuevamente al ámbito del conocimiento. El ámbito del conocimiento es la realidad, el ámbito de la percepción es lo ilusorio. Y dentro del ámbito de la percepción entra todo el universo perceptible y todo el sistema de pensamiento del ego. Entonces, tanto el mundo del ego interno, el sueño oculto del ego, como el sueño manifiesto del ego, son irreales y falsos. Así que son una fabricación y no una creación. Así que esto es lo que nos va a ayudar a tener más calma a la hora de examinar el ego, para darnos cuenta de que sí, yo soy responsable del ego, yo lo inventé en un comienzo cuando éramos una sola mente, la seguimos siendo. Antes de la ilusión de estar separados, éramos una sola mente cuando nos inventamos al ego y todavía seguimos siendo todos esa misma mente que inventó el ego. Por lo tanto, mi hermano inventó el ego, yo inventé el ego, pero soy yo el único responsable de elegirlo como maestro al ego o elegir a Jesús o al Espíritu Santo, a la corrección como mi maestro. Entonces, cuando vuelvo al tomador de decisiones y recuerdo mi poder de elección, ese es mi libre albedrío. Mi libre albedrío está aquí en el sueño. Puedo elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Para darme cuenta de que he elegido al ego, tengo que hacerme responsable. Para cambiar y elegir a Jesús como mi maestro, tengo que darme cuenta de que soy yo quien eligió al ego, no es el ego el que me elige a mí. Entonces, muchas veces uno toma como excusa decir, tengo este miedo, pero es por culpa de mi ego. Mi ego es el que me hace tener este rechazo, este rencor, esta intolerancia o esta culpa. Y entonces lo que nos quiere enseñar Jesús es, sí, muchas veces se dice que el ego es el que me induce a tener miedo, pero el ego yo me lo inventé y yo lo estoy eligiendo. En un curso de milagros, en muchas partes se habla del ego como en tercera persona, pero no es una voz externa que me controle, no es como un diablo que me seduzca. El ego soy yo mismo, ni siquiera es real, pero es lo que yo creo ser, es mi identidad falsa, es el sistema de pensamiento de separación que me inventé, la diminuta, alocada idea que me la tomé en serio. Esto es el ego. Entonces, el ego de por sí no es real ni conlleva un peligro real. No le ha afectado absolutamente nada a mi Padre Celestial o a mí como el Hijo de Dios, ni a ninguno de mis hermanos que son el Hijo de Dios. Entonces, es muy, muy importante hacerme cargo 100% del ego, darme cuenta. Yo inventé el ego en un comienzo, hace los comienzos del tiempo, billones de años, da lo mismo. Pero ahora soy responsable de elegirlo. Y cada vez que tengo miedo, he elegido al ego. Como nos dice Jesús, cada vez que tienes miedo es porque has decidido ir sin mí. No es porque te has olvidado de ir sin mí, es porque has decidido voluntariamente ir sin mí, nos dice Jesús. Entonces, lo que nos dice Jesús es, te tienes que hacer totalmente responsable del ego. Nunca vas a poder culpar a nadie allá afuera por tu ego, porque tú lo estás eligiendo y puedes volver a elegir. Como nos dice al final del texto, hermano mío, elige de nuevo. Puedo volver a elegir. Esta es la simplicidad de la salvación, esta es la simplicidad de todo un curso de milagros. Puedo elegir cuando yo quiera, solo que no quiero. Entonces me pongo muchas capas de disociación para no ver mi resistencia a elegir la paz en lugar del victimismo y la culpa del ego.
cuando pueda hacerme totalmente cargo. Hay una línea, no recuerdo dónde sale, por ahí, por el capítulo 13, donde Jesús nos dice, en el mismo instante en que te hagas totalmente responsable del ego, vas a poder elegir de nuevo. Y luego nos dice, en el momento en que puedas ver los cimientos de tu sistema de pensamiento sin acobardarte, vas a poder ver ahí mismo los cimientos del Espíritu Santo. Es decir, una vez que me pillo a mí mismo con las manos en la masa, eligiendo gustosamente al ego como mi maestro, es ahí donde puedo cambiar. Nunca voy a poder elegir a Jesús mientras yo diga, ay, es que el ego me controla y es que el ego es el que decide por mí. El ego ni siquiera existe. Así que no puede una voz que ni siquiera existe controlarme. Soy yo el que creo que tengo la creencia de que hay un ego y luego lo elijo. Y ni siquiera existe. Jesús nos dice que el ego no existe, pero lo que estamos haciendo es examinar cuánto es lo que yo creo que hay un ego. Entonces, no hay ego. Y como siempre digo, hay dos pensamientos que siempre tenemos que mantener en la mente a la hora de estudiar un curso de milagros. El primero, no existe el ego. Nunca ha existido y solo el amor de Dios existe. Solo el amor de Dios es real. Y el segundo pensamiento es, yo tengo mucha creencia en el ego, mucha, tanto que no lo puedo ver. Tengo mucha fe en el ego, mucha lealtad, mucha devoción al ego. Es muchísimo más de lo que alcanzo a ver. Así que si bien el ego no es real y no conlleva ningún peligro real, yo sí creo que es real y creo que conlleva un peligro, luego me siento culpable y luego lo niego, me disocio y lo proyecto. Así que esto es lo que estamos examinando. Estamos examinando en profundidad todo lo horrible que es mi sistema de pensamiento para poder darme cuenta de que no existe, porque se basa en algo imposible, en algo que nunca ocurrió, en una falsa premisa, que es la separación del el Hijo con el Padre. El Hijo, que somos todos, el Cristo, nunca se separó de Dios. Pero puesto que creímos que nos separamos, creímos que éramos culpables. Creímos que nos separamos porque teníamos el deseo de ser especial, de estar separado. Entonces, en base a este deseo voluntario, nos inventamos una separación falsa y nos inventamos luego todo un mundo para proyectar la culpa que creímos tener de esa separación. Así que lo que nos viene a enseñar el Espíritu Santo es, tal separación nunca tuvo lugar, no existe. Pero esto es lo que tienes que examinar, nos diría el Espíritu Santo. Tú crees que existe y crees mucho, con toda tu mente, con todo tu corazón, crees que existe tal separación. Y esto es lo que vamos a examinar ahora con calma, como al comienzo de la dinámica del ego. No hay necesidad de atormentarse, de abrumarse por examinar el ego. Es una ilusión, pero tengo que examinarlas porque el no examinarlas es mi manera de protegerlas. Así que secretamente yo soy el ego. Cuando me doy cuenta de que yo soy el que estoy eligiendo todos los pensamientos de ataque, los pensamientos de asesinato, los pensamientos de victimismo o de culpa, de angustia, de dolor, de sufrimiento, todos esos pensamientos yo los estoy eligiendo con un propósito. El propósito es demostrar que soy la indefensa víctima al acecho de todo un mundo despiadado para encubrir que más profundamente creo que soy el victimario. Pensé que asesiné a Dios, pensé que destruí la paz del cielo y me siento horriblemente culpable por algo que nunca ocurrió y que de hecho es imposible. Sería imposible la separación entre el Padre y el Hijo, porque como nos dice el texto, no hay un punto o un lugar donde termine el Padre y comience el Hijo como algo separado. En el cielo el Padre y el Hijo son uno solo. Podríamos decir, como nos dice en uno de los primeros capítulos, la única diferencia entre el Hijo y el Padre es que el Padre creó al Hijo, pero no el Hijo al Padre. Esa es la única diferencia. Ambos son exactamente el mismo amor, solo que en la fuente creó a su creación, el creador, y extendió su amor para ser el Cristo. No el Cristo creó a Dios. Esa es la única diferencia, pero es una diferencia que no tiene ningún significado en el cielo, porque son tan uno, es tan perfecta la unicidad entre el Padre y el Hijo que no hay razón para profundizar en una diferencia que no tiene mayor relevancia. Por supuesto, para nosotros ahora tiene que tener una relevancia, porque el comienzo del todo el sueño fue ese deseo del hijo de ser el padre de su padre, de ser separado y de él ser el creador, el primer creador en lugar de Dios. Dios lo creó como la extensión de su amor y lo hizo exactamente igual a él. Se nos dice que el Hijo comparte la paternidad de su Padre. Quiere decir que el Hijo es tan creador como su creador, porque también expande y también se habla de que el Hijo también tiene sus creaciones. No, por supuesto, no tiene nada que ver con este mundo de cuerpos, de espacio, tiempo, formas.
Las creaciones del Hijo son amor, simplemente no es algo que se pueda ver, ni tocar, ni siquiera entender por ahora. Y no lo tenemos que entender por ahora. Pero al menos podemos entender que este mundo no es la creación del Hijo de Dios, es la fabricación del Hijo de Dios, que somos todos. Por lo tanto, si mi hermano y yo somos el Hijo de Dios, es nuestra fabricación. Lo que estoy contemplando ahora es mi sueño y yo soy el soñador del sueño. Este curso pretende llevarnos al entendimiento precisamente de esto. Soy el soñador del sueño, no es que el sueño me esté soñando a mí, o no es que el ego de mi hermano me esté soñando a mí. Soy yo el que está soñando este sueño. Por supuesto que hay algunos niveles en que es un sueño colectivo, porque todos estamos viendo las mismas imágenes tangibles, pero lo que tenemos que resolver es mi propio sueño individual donde yo estoy proyectando culpa en el escenario que ya me inventé hace mucho tiempo. Entonces, lo que tengo que hacer no es intentar cambiar el escenario, lo que cambio es mi interpretación. Antes tenía la interpretación del ego que me decía, esto realmente te puede o dar la paz de Dios o quitar la paz de Dios, pero de que te va a afectar, te va a afectar. Eso nos dice el ego. Y por otro lado está Jesús o el Espíritu Santo diciéndonos, este mundo no existe y no te va a ni dar ni quitar, no te va a afectar ni para bien ni para mal, para nada. No existe, es nada, neutro, cero. Realmente no existe, es irreal. Esto es lo que nos dice Jesús. Así que uno insiste e insiste en que este mundo es real, y aún sabiendo que no nos ha traído paz esa creencia. Cuando nos demos cuenta de que no nos ha traído paz, pero nos hagamos totalmente responsables de esa creencia, la vamos a poder soltar. Y la vamos soltando de a poco, por supuesto. No se va a lograr quizás de un día para otro. Podría, pero nuestra resistencia es mucha todavía. Esto es lo que tenemos que entender. Tenemos mucha, mucha resistencia a la simple verdad. Cuando entienda todo lo que abarca mi resistencia, porque entienda todo lo que estoy identificado con el ego, y en la medida en que esté identificado con el ego, le tendré terror al Espíritu Santo. Cuando entienda esto, voy a poder ir al menos sabiendo de antemano, voy a tener mucha resistencia probablemente, no la tengo que justificar, pero cuando la pueda ver, puedo elegir de nuevo. Así que cada vez que noto mi resistencia, lo que estoy haciendo es desligarme de mi responsabilidad y diciendo, los demás son los responsables de mi falta de paz. Lo mismo pasa con el odio, con la intolerancia o con cualquier pensamiento o sentimiento que no sea la perfecta paz de Dios. Es mi manera de no hacerme responsable del ego. Es mi manera de decir, sí, hay un ego, pero yo no lo inventé. Se hizo solo o mi hermano lo hizo y mi hermano tiene ego y él me está atacando. Es mi hermano el que tiene especialismo. De ahí que nos vemos muy tentados a juzgar o criticar el especialismo de nuestros hermanos. Estamos proyectando la responsabilidad por nuestro ego. Entonces, de partida nos dice Jesús, el ego no existe, así que no te atormentes. Pero tienes que mirarlo para darte cuenta que no existe. Tú no puedes llegar y decir, ay, el ego no existe, estoy libre de ego. Hay una línea literal en el curso que nos dice, el Hijo de Dios no tiene ego. Entonces, si uno saca de contexto esta línea, uno fácilmente podría decir, muy bien, no hay ego, entonces no tengo nada que perdonar, no tengo culpa inconsciente. Jesús nos dice, sí, muy bien, eso es cierto, es cierto en algún nivel, pero tú no te lo crees del todo. Sí es cierto que no existe la culpa ni el ego, eso es cierto, nos dice Jesús, pero fíjate cómo te sientes de tal manera que sí crees que existe la culpa y existe el ego. Tú sabes teóricamente que los pecados no existen, pero observa cómo te sientes en tu interior y ese sentimiento de incomodidad, de dolor o de ansiedad te dice que todavía crees en el pecado. Si no creyeras en el pecado, sentirías una perfecta paz, la paz de Dios. Así que esto es lo que estamos examinando. No solo hacerme responsable de mi ego, sino que tengo que darme cuenta de cuánto quiero desligarme de la responsabilidad del ego, porque muchas veces uno dice, sí, yo me hago responsable de mi ego, pero secretamente seguimos proyectando culpa. Es por esto que recalco mucho que en este estudio de un curso de milagros cada vez vamos a ir siendo más detallados, minuciosos, atentos y disciplinados. Esto no conlleva sufrimiento, no conlleva martirio. Quizás parezca ser doloroso porque nos estamos enfrentando a lo que creemos ser, que es el ego. Entonces viene Jesús y nos toma de la mano firmemente y nos dice, sí, juntos vamos a mirar tu ego para que tú te des cuenta de que tu ego nunca existió. Es cierto, nunca existió, pero tú crees que existe y luego te pones una capa de disociación hasta hacerte creer como que sabes la verdad, pero todavía no la sabes. Así que esto es lo que nos pide Jesús, estar muy atentos. Estar atento no conlleva castigarme, juzgarme, condenarme. Ser disciplinado no conlleva sufrimiento.
Ser disciplinado quiere decir ser honesto. Ser honesto a observar cada vez que estoy eligiendo al ego y protegiéndolo. Y luego poniendo una capa de disociación, haciéndome creer como que no estoy protegiendo a mi ego, pero secretamente lo sigo protegiendo. Esto pasa muchas veces cuando vemos el especialismo de nuestros hermanos y uno dice, pero yo no le condeno, sé que es solo una petición de amor. Y luego decimos, pero es que me pide mucho amor mi hermano y nos quejamos de las peticiones de amor. Entonces dejamos de verlo como una petición de amor y volvemos a verlo como un pecado. Entonces, algunas veces uno va a decir, muy bien, le estoy perdonando, pero ¿cuánto más le voy a tener que perdonar? ¿Por qué sigue haciendo lo mismo? Entonces viene Jesús y nos dice, en realidad no tienes nada que perdonar, pero mientras tú creas que hay un ego y creas ser culpable, y vas a seguir proyectando tu culpa allá afuera y vas a tener la necesidad de perdonar. El perdón ni siquiera existe, pero por ahora para ti es necesario porque tú crees que existe un odio, lo ocultas, pero bajo ese odio crees que existe una culpa y también la ocultas. Entonces, esto es todo lo que tenemos que hacer. Cada vez ser más atentos, más honestos, más disciplinados, detallados y minuciosos. Y como decía, esto no tiene por qué ser agobiante. Va a llegar un punto donde esta disciplina conlleva mucho trabajo el examinar. Va a ser gozosa, una disciplina gozosa, porque la vamos a estar haciendo de la mano de aquel que conoce la verdad y sabe que lo que estamos examinando son solo ilusiones. Así que no hay nada de qué temer. Nuevamente, no hay nada de qué temer. Examinar las ilusiones no tiene por qué abrumarnos. Tengo que hacerme totalmente responsable. Muchas veces esto nos va a dar miedo y vamos a tender a espiritualizar o justificar al ego. Y uno va a decir, ah, sí, tuve un pensamiento de odio, pero es que estoy en mi proceso. Y uno siempre saca esa excusa, es que estoy en mi proceso, estoy aprendiendo. Y si bien Jesús no nos apura, no nos condena, pero tenemos que darnos cuenta que estas defensas son nuevamente una protección para no mirar más honestamente, porque fácilmente yo podría volver a elegir inmediatamente el Espíritu Santo y no tengo por qué tardar más esa elección. Puedo abandonar hoy mismo mi ego y ir con todo mi corazón hacia el tierno amor de Jesús. Pero pongo las excusas de estoy recién aprendiendo, voy en mi proceso, me cuesta, se me hace difícil. Y entonces esto es lo que tenemos que entender. No me cuesta, solo que no quiero. No se me hace difícil, solo que no quiero. Lo único que ocurre es no quiero. No quiero perdonar. No quiero hacerme responsable de mi ego. No quiero darme cuenta de que soy yo el que está eligiendo al ego y que puedo elegir a Jesús inmediatamente. No lo quiero ver porque me siento culpable porque todavía creo que el ego es real. Y creo que es real porque quiero que sea real. Y luego me siento culpable de querer que... Y se hace un círculo vicioso constante. Me siento culpable de elegir al ego. Quiero elegir al ego, pero me siento culpable. Luego lo niego. Luego me gusta esa culpa, porque esa culpa es el sustento inicial de todo el sistema de pensamiento del ego. Entonces, va a llegar un punto donde podamos examinar honestamente y decir, sí, quiero al ego. Y cuando podamos decir eso abiertamente y no condenarnos y no juzgarnos, es ahí cuando se abren las puertas del cielo. Porque puedo ser totalmente responsable de mi ego. Ya no responsabilizo a mi pareja, a mis hijos, a mis papás, no responsabilizo nuevamente a los astros, a los genes, a mis ancestros, al accidente que tuve, o a lo que le pasó a mi hermano, o al incidente, a la catástrofe natural, entre comillas. No responsabilizo a mi jefe en el trabajo, a mi profesor, al presidente, a los extraterrestres, a los Illuminatis. Nadie, absolutamente nadie tiene el poder de elegir en mi mente. Soy solo yo el tomador de decisiones que puede elegir ahora mismo entre el ego y el Espíritu Santo. Esta es la simplicidad de la salvación y esto es lo que nos enseñaba siempre Kenneth Wapnick. Kenneth Wapnick planteó esto que no se menciona a sí mismo literalmente en un curso de milagros, pero él lo enseñaba de esta manera. Tenemos una mente tripartita. Al medio tenemos un tomador de decisiones, a un lado está el ego y al otro el Espíritu Santo. Y el tomador de decisiones siempre está o en uno o en el otro, pero jamás está entre medio de los dos a medias. Jamás puede estar mitad en el ego y mitad en el Espíritu Santo. Siempre está o totalmente en el ego o totalmente en el Espíritu Santo. Pero este tomador de decisiones soy yo como mente, aparentemente individual. No soy realmente una mente individual, pero mientras que creo ser una mente individual, tengo el poder de elegir. De hecho, hay una lección en el libro de ejercicios que dice, tengo el poder de decidir. Hace unas semanas hicimos una clase con respecto a este tema, y que es el mismo tema de ahora. Soy responsable de mi ego, tengo el poder de elegir. Yo he elegido al ego, solo que me da miedo, me acobardo de mirarlo, pongo defensas,
pongo distorsiones, me disocio de mi elección hasta tal punto de hacerme creer a mí mismo de que no soy yo el que está eligiendo al ego. Y de hecho, vamos a leer las primeras líneas de la sección cuarta del capítulo 4. Hace un tiempo hice una clase sobre esta sección que se titula Esto no tiene por qué ser así. Y en estas líneas, en nuestras primeras líneas, Jesús nos toma y nos localiza en la responsabilidad misma. Nos hace hacernos 100% responsables del ego. Jesús nunca va a estar a medias en su manera de pensar. Jesús nos dice, tú eliges al ego. Siempre eres tú el que lo elige. No lo elige tu hermano por ti. No está justificado tu ego. Jamás está justificado tu victimismo ni tu odio. Jamás. Tampoco es condenable y no se te va a castigar ni se te va a culpar. Simplemente cuando tú quieras hacerte responsable de tu ego vas a poder elegir de nuevo. Esto no tiene por qué ser así. Si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. Aquí está hablando literal. Jesús no nos está asustando, no nos está agobiando, no nos está apurando, no nos está juzgando ni condenando, solo está diciendo un hecho dentro de este sueño. Si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. Así sencillamente, no nos condena, no nos ataque, simplemente nos dice, no quieres perdonar, no quieres elegir la voz de Dios. Date cuenta de eso y vas a poder volver a elegir, pero mientras no te hagas 100% responsable de tu elección, va a ser imposible que el Espíritu Santo te elija sin tu propia voluntad. Si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. Pero que si escuchas la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Así que cuando escuchamos estas palabras, no lo tenemos que ver como un hermano autoritario a Jesús que nos está diciendo, mira lo que estás haciendo. Para nada. Tenemos que cambiar la imagen de Jesús. Jesús es un hermano infinitamente tierno, amoroso, paciente y dulce, que nos está contando el proceso de cómo funciona nuestro tomador de decisiones. Si no puedes oír la voz de Dios, si no puedes estar tranquilo y en la paz de Dios, es porque no quieres. Esto es lo que nos está diciendo de una manera muy dulce y paciente Jesús. No nos está apurando, no nos está juzgando, simplemente nos dices, no quieres la paz. Tú todavía no te das cuenta, o al menos todavía no lo has hecho totalmente consciente, pero aborreces la paz de tu Padre. Cuando te des cuenta de eso vas a poder cambiar, pero si no lo quieres ver, vas a seguir escondiendo tus defensas, vas a seguir defendiéndote y escondiendo tus ilusiones, como nos dice nuevamente la dinámica del ego. El no examinar tus ilusiones, el no examinar tu resistencia a oír la voz de Dios, es tu manera de proteger esa resistencia. Así que lo que estamos haciendo es calmadamente mirando la resistencia, mirando las defensas, las disociaciones y todas las distorsiones que yo mismo me inventé. No me las inventó el ego y luego me las puso en la mente. Yo soy el totalmente responsable. De hecho, siempre puedo elegir la paz o lo que no quiero. Cuando pueda ser honesto en esto, voy a poder comenzar a elegir cada vez más rápido. Y como decían Arten y Pursa, los maestros de Gary, esto va a ser cada vez más automático con la práctica cada vez nos vamos a ir dando cuenta, sí, estoy en el ego y yo lo estoy eligiendo y me doy cuenta de que me gusta. Una parte de mi mente, cuando elige el victimismo, está sobándose las manos con una sonrisa siniestra diciendo, muy bien, esto es lo que quiero. Cuando pienso que alguien me está vulnerando o me está atacando, mi ego, que soy yo mismo identificado con el ego, una parte de mí está diciendo, muy bien, esto es lo que quiero que se me victimice, quiero ser yo la víctima, quiero que me maten, quiero que me ataquen, con tal de decir yo soy la víctima para encubrir el hecho de que creo ser el culpable o el pecador. Así que cuando pueda ver todo esto, cómo funciona mi ego, voy a poder verlo tranquilamente, porque junto con esto vamos a recordar, se nos ha pedido que mantengamos estas dos ideas. Si bien abarca mucho el ego en mi mente, mucho el sistema de pensamiento, el ego no es real, no existe, así que no hay un peligro real. Pero muchas veces nos vamos a confundir y uno va a decir, muy bien, el ego no existe, yo no tengo ego. Y vamos a pasar por alto todas las oportunidades para deshacer el ego, para llegar realmente al recuerdo de la paz de Dios, al instante santo. Así que es muy, muy necesario ser muy honesto
y luego de que creo que estoy siendo honesto, más atento y disciplinado aún. Kenneth Wapnick nos decía, esto conlleva mucho, mucho trabajo. No tiene por qué ser agobiante, se puede volver un trabajo placentero y gozoso porque estamos deshaciendo la culpa, estamos despertando. Pero no subestimes la resistencia que le vas a poner porque estás muy identificado con tu ego. Así que date cuenta, tendrás mucha, mucha resistencia a entender esto que es tan simple que te dice, ya estás libre y no ha pasado nada. Eso es todo. Le vas a poner mucha resistencia a una verdad que te conviene a todas luces. Te conviene reconocer que estás a salvo porque te vas a sentir muy bien, pero no quieres aceptarlo porque secretamente quieres estar en peligro. Esto nos dice Jesús. No te culpes por querer estar en peligro. No te sientas mal por eso. No te lo tomes como real. Estarías haciendo real el error. No se nos pide que condenemos al ego, se nos pide que lo miremos tal como es, falso, como nos dice en esta misma sección que está leyendo, más adelante en el párrafo 8. Bueno, creo que era en otra sección. Bueno, la cosa es que se nos dice que al ego se le debe llevar a juicio y ahí declarar lo inexistente. Esto es lo único que se nos pide. Por eso es que tengo que hacerme responsable 100% de mi ego. Cada vez que estoy pensando con el ego, y tengo que darme cuenta de que estoy pensando con el ego porque no estoy en paz. Cada vez que estoy pensando con el ego, no tengo paz, estoy eligiéndolo voluntariamente, conscientemente, sé lo que estoy eligiendo. Cada vez, de hecho, en la lección 136, la vamos a buscar. Hay un par de párrafos que describen muy bien este proceso de cómo nos disociamos de nuestra elección. Lección 136, párrafo 3. Las defensas no son involuntarias ni tampoco se forjan inconscientemente. Quiere decir, tus defensas son voluntarias y conscientemente. Estás siendo consciente de lo que estás eligiendo. Sabes que estás eligiendo tu ego. Esto nos dice Jesús. No nos lo dice con ataque, no nos lo dice con condena. Simplemente nos dice, tú estás eligiendo al ego y lo sabes. Las defensas no son involuntarias ni tampoco se forjan inconscientemente. Son como varitas mágicas secretas que agitas cuando la verdad parece amenazar lo que prefieres creer. Cuando nos adentramos en la mente, por supuesto que nos vamos a topar con mucho odio, nos vamos a dar cuenta, estoy odiando a mi hermano, le quiero asesinar. Bajo ese odio hay mucha culpa inconsciente. Cuando pueda ver esto, es muy probable que lo vea con el ego al comienzo, porque todavía voy a tener desconfianza de Jesús. Lo voy a ver con el ego, entonces me voy a atormentar y voy a querer disociarme de ello y hacerme cuenta de que yo no lo elegí. Se elige solo, alguien lo eligió por mí, pero yo no soy el responsable de mi ego. Entonces aquí nos explica por qué hacemos esto. Son como varitas mágicas secretas que agitas cuando la verdad parece amenazar lo que prefieres creer. Entonces, cuando se me dice, tú eres totalmente responsable de tu ego, uno dice, no, 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 yo no quiero ver eso. Me da susto, me acobardo, entonces me disocio y pongo un velo de olvido. Pongo un velo de amnesia donde me hago creer como que ahora yo soy la indefensa víctima y yo no me hice esto a mí mismo. Parecen ser algo inconsciente debido únicamente a la rapidez con que decides emplearlas. En ese segundo o fracción de segundo en que tomas la decisión, reconoces exactamente lo que te propones hacer y luego lo das por hecho. Así que yo elijo al ego conscientemente, solo que en una fracción de segundo me siento atemorizado por mi decisión. Me gusta mi ego, pero me siento culpable, entonces pongo un velo de olvido que me hace creer como que sin querer tengo miedo, tengo angustia, tengo rencor o tengo culpa. Sin querer, yo no lo elegí. Por supuesto, incluso podría jurar, según lo que tengo conscientemente, que yo no lo estoy eligiendo y que quiero la paz. Pero aquí Jesús nos dice, si quisieras la paz, la tendrías. No la quieres. Acepta primero que no quieres la paz. Tranquilo, no se te está atacando, no se te está forzando, simplemente acepta que no quieres la paz de Dios. Si la quisieras, la tendrías ahora mismo, porque de hecho ya está en ti y la estás negando. Estás deseando quitarla a patadas de tu mente. No puedes quitarla, ya está en ti, solo que te estás vendando los ojos para no verla. Y luego niegas que estás haciendo eso y te haces creer a ti mismo que sí quieres la paz.
y que no la consigues o que te cuesta, pero no la quieres. Muy, muy profundo sigue estando el deseo del Cristo por el amor de su Padre, por supuesto, pero mientras no examinemos este deseo de echar a patadas a la paz de nuestra mente, echar a patadas el amor de Jesús de nuestro corazón, mientras no lleguemos a tomar contacto con ese deseo conscientemente, jamás vamos a poder ir más allá de él, hasta la verdad, hasta el verdadero deseo de paz que yace en lo profundo de nuestra mente. ¿Quién, sino tú, considera que existe una amenaza, decide que es necesario escapar de ella y erige una serie de defensas para contrarrestar la amenaza que ha juzgado como real? Nada de esto puede hacerse de manera inconsciente. Mas una vez que lo has hecho, tu plan requiere que te olvides de que fuiste tú quien lo hizo, de manera que parezca ser algo ajeno a tu propia intención, un acontecimiento que no guarda relación alguna con tu estado mental, un desenlace que produce un efecto real en ti, en vez de uno que tú mismo causas. Así que mi plan consiste en elegir al ego de tal manera que yo me desentienda totalmente y diga, tengo miedo y no sé por qué, soy la indefensa víctima. Entonces Jesús viene y nos dice, no eres la indefensa víctima, fíjate lo que tú estás eligiendo, no se te va a condenar, así que miremoslo calmadamente, miremoslo con total serenidad, muy suavecito y vamos de a poco. Jesús quiere que vayamos de a poquitito, porque si vemos de una todo el deseo siniestro de nuestro sistema de pensamiento, nos vamos a espantar y vamos a volver a justificarlo o a culparnos o a disociarnos, a quitarlo de nuestra conciencia y vamos a proyectarlo, ver culpables afuera, o vamos a buscar entretenciones, distracciones, viajes, cosas, juguetes de este mundo para no ver la culpa inconsciente. Entonces, cuando nos aburramos de proyectar la culpa allá afuera y nos demos cuenta no me ha traído paz, cuando me aburra de buscar ídolos o entretenciones allá afuera, me las inventé para no ver al interior y pueda arriesgarme a mirar dentro de mi mente, honestamente voy a darme cuenta, soy yo el que quiere ser la víctima. Soy yo el que está eligiendo gustosamente, premeditadamente, calculadamente al ego, porque me fascina mi ego, me fascina mi especialismo, me fascina ser culpable porque mi culpa me dice que realmente logré separarme de Dios, me fascina ser pecador. Ni siquiera existen los pecados, pero yo quiero que existan y quiero ser pecador y culpable. Y luego me atormento y digo, no me gusta esta sensación de culpa. Y en vez de reconocer que es irreal, sigo manteniéndola como si fuera real, pero negándola, poniendo un velo de olvido, reprimiéndola y ahora la proyecto. Y digo, son los demás los que me tienen casi con mi ego por la culpa de mi mamá que yo estoy tan enojado o enrabiado, por la culpa de mis hijos, por la culpa del gobierno, de la religión, de las sociedades, le echo la culpa a todo el que se me pille, a todo el que me pille, a todo el que me encuentre en este mundo, para no ver mi responsabilidad por el ego. Así que los grandes maestros, Buda, Jesús o Ken Wapnick, todos los que han llegado a un estado muy, muy avanzado o a una iluminación, se han tenido que hacer 100% responsables de su ego y esto es 100% responsable, no hay excepción. Cada vez que no tengo paz es porque he decidido voluntaria y conscientemente elegir a mi ego, porque me fascina. Solo que antes me disociaba muy rápido y me hacía cuenta como que no era lo que yo quería y yo quiero la paz de Dios y no quiero al ego. Pero si secretamente le sigo tomando la mano al ego, estoy haciendo un trato secreto con el ego porque quiero ser el ego. Solo que me siento culpable y me disocio, pierdo la noción de eso a propósito, conscientemente. Esto es lo que nos explican estos dos párrafos de esta lección. Quieres al ego, pero no quieres hacerte responsable del ego. Entonces tú te inventas un velo de olvido y ahora sigues conservando tu ego, tu culpa inconsciente y tu especialismo, ilusoriamente, porque ni siquiera existen, pero tú crees que sigues existiendo en ti, pero ahora lo quitas la responsabilidad de tu conciencia y dices, el mundo es el responsable de mi desdicha, de que yo me sienta culpable o de que yo me sienta rencoroso. Entonces, en el mismo instante en que dejo de culpar al mundo, dejo de culpar a lo que le pasa a mi cuerpo, o al de mi hermano, a los acontecimientos, dejo de culpar absolutamente todo, en ese instante digo, soy yo el que se está haciendo todo esto a sí mismo. Como nos dice en El héroe del sueño, el capítulo 27, sección octava,
Párrafo 10. El secreto de la salvación no es sino este. Y de hecho, este párrafo resume muy sucintamente lo que es hacerse responsable del ego. Y de hecho vamos a poner mucha atención porque entendiendo esto es como nos vamos a liberar y vamos a entender la simplicidad de la salvación. El secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo, eres tú el que está eligiendo al ego. No te condenes, tampoco lo justifiques, simplemente di, yo estoy eligiendo al ego, no me voy a condenar, no voy a hacer la gran cosa, simplemente me equivoqué, no he tenido la razón. El secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. No importa cuál sea la forma del ataque, eso sigue siendo verdad. Tú sigues siendo el único que se está haciendo todo esto a sí mismo. Y ni siquiera es verdad, ni siquiera es real. No importa quién desempeñe el papel de enemigo y quién el de agresor, eso sigue siendo verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas, eso sigue siendo verdad, pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieras que eres tú el que lo está soñando. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean, no podrían tener efectos sobre ti a no ser que no te dieras cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Basta con que comprendas esta lección para que te libres de todo sufrimiento, no importa la forma en que éste se manifieste. El Espíritu Santo repetirá esta lección inclusiva de liberación hasta que la aprendas, independientemente de la forma de sufrimiento que te esté ocasionando dolor. Esta simple verdad será su respuesta, sea cual sea el dolor que lleves ante él, pues esta respuesta elimina la causa de cualquier forma de pesar o dolor. La forma no afecta su respuesta en absoluto, pues Él quiere mostrarte la única causa de todo sufrimiento, no importa cuál sea su forma. Y comprenderás que los milagros reflejan esta simple afirmación. Yo mismo fabriqué esto y es esto lo que quiero deshacer. En esta última línea, que de hecho está escrita en cursiva, porque es una oración que uno mismo dice como estudiante. Yo mismo fabriqué, no creé, fabriqué porque es una ilusión y no es real, pero fui yo quien la fabricó. Por eso es que yo soy el hacedor de este mundo y de todo el sueño y del sueño oculto en mi mente del ego. Soy yo el que lo inventó. No es real, no es una creación y no va a afectar en nada a la realidad. Pero mientras no entienda que yo soy el soñador del sueño, yo soy quien fabricó todo esto, jamás voy a poder hacerme responsable de mi elección y poder cambiarla. Yo mismo fabriqué esto y es esto lo que quiero deshacer. Yo fabriqué la idea de separación y la idea de pecado, de culpa, de castigo y de miedo. Yo lo hice y luego me inventé todo un mundo para proyectarlo. Yo fui quien lo hizo. Nadie ahí afuera de mi mente lo hizo. No lo hizo el ego, no lo hizo Jesús, no lo hizo Dios, no lo hizo mi hermano. Yo lo hice. Por supuesto que en el nivel del tomador de decisión de mi hermano, él lo hizo también. Pero esas son sus pruebas de perdón y yo estoy en mis pruebas de perdón. Así que por mientras que creo estar separado, es necesario que me identifique con el tomador de decisiones y hacerme totalmente responsable del ego. Hacerme responsable del ego no quiere decir identificarme con el ego. Hacerme responsable del ego quiere decir darme cuenta de que yo he decidido identificarme con el ego y ha sido un error. Entonces, al mismo tiempo de que me hago 100% responsable, reconozco que estoy equivocado. No basta con hacerme responsable del ego y luego justificarlo. Caeríamos en lo mismo. Y tampoco basta con hacerme 100% responsable del ego y luego culparme por él. También lo estaría haciendo real. Ambas opciones vienen de mi elección en favor del ego. Entonces puedo mirar mi elección del ego por encima del campo de batalla junto con Jesús y decir, junto con Jesús, el ego no existe. Y no es que literalmente tenga que pronunciar o decir estas palabras, simplemente es un reconocimiento. Una vez que he visto mi elección en favor del ego y me hago totalmente responsable de ella y no la oculto y no la justifico y no me condeno por ella, simplemente digo, estaba chalado, estaba loco, estaba desquiciado eligiendo algo que nunca me iba a dar paz y pensé que me iba a dar paz. Y de hecho yo quería que no me diera paz, quería que me diera dolor para ser la víctima y para encubrir la culpa, y la culpa encubre mi deseo de estar separado de Dios, toda esta dinámica del ego que ya conocemos. Entonces, cuando pueda ver todo eso,
con descanso, sin juzgarlo por mí mismo. Me hago responsable, pero no lo voy a juzgar por mí mismo. Voy a pedir el juicio del Espíritu Santo. Y el juicio del Espíritu Santo es, sí, tú hiciste eso, tú eres responsable del odio en tu mente, del asesinato en tu mente, de la culpa en tu mente, de la creencia de separación. Tú la hiciste, pero no es real, no ha tenido efectos reales. No te condenes, pero si te disocias de tu responsabilidad por el ego, te vas a quedar sin la oportunidad de deshacerlo, sin la oportunidad de darte cuenta de que es una ilusión. Por eso es que Jesús nos lleva tranquilitos de la mano, no nos va tironeando, ni nos fuerza, ni se pone a correr y nos va arrastrando. Jesús nos lleva tranquila y delicadamente a medida que nosotros queramos avanzar, Él avanza con nosotros. Nos dice en todo momento, estás seguro, estás a salvo y no hay nada de qué temer. Estamos examinando solo ilusiones, estamos examinando una película en la pantalla, no van a salir las figuras de la pantalla y te van a atacar. Es solo una película, es solo una invención en tu mente. Parece ser muy real, pero no lo es. Estamos examinando el inicio, la causa, el sueño secreto. Bajo todo este sueño, esta es la segunda, el segundo nivel del sueño, el sueño manifiesto. Lo que estamos solucionando es el primer nivel del sueño, el sueño secreto, donde yo creo ser el pecador, creo que destruí la paz del cielo y me fascina eso. Quiero ser especial. Es imposible, pero me fascina lo imposible. Y luego me siento culpable, lo niego y lo proyecto. Entonces, esto es lo que quiere que vea Jesús junto con él. Mi ego es siniestro, es perfecto, es perverso, es macabro, es desquiciado, es calculador, es ingenioso, es maquiavélico, es horrible. Eso es mi ego. Jesús quiere que vea todo eso y que vea que yo me lo inventé y yo soy responsable de todo eso, pero junto con eso quiere que no me condene, porque no es algo real. Si yo me condeno por haber inventado al ego, estaría haciendo real el error. Si yo justifico mi elección en favor del ego, estoy haciendo real el error. Jesús nos pide que no hagamos real el error, pero que lo miremos. Yo no puedo dejar de hacer real el error sin mirarlo antes. No puedo llegar y pasar por alto el error sin examinarlo honestamente antes. No puedo yo llegar, nuevamente, no puedo llegar y decir el ego no existe, no tengo nada que perdonar. Entonces, si el mundo y el ego no existe, ¿por qué tengo que perdonar? Mejor no perdono, no hago nada, si estoy ya salvo ya. Entonces, al otro día o al instante siguiente voy a sentirme terriblemente culpable u odioso, angustiado, depresivo. Y lo voy a negar porque voy a querer ser espiritual. Voy a querer demostrar que ya trascendí mi ego o que yo no tengo ego. Entonces Jesús nos dice, tranquilo, no justifiques tu ego, no lo escondas, no te culpes, simplemente míralo. Y míralo en profundidad. En profundidad, lo que tú alcanzas a ver de tu ego es la punta del iceberg. Es una pequeñita parte de todo un estanque de culpa. Míralo sin acobardarte. Si no lo miras, no te vas a dar cuenta de que ni siquiera es real, de que no existe. Pero no lo puedes pasar por alto hasta que lo mires. Cuando estés odiando a tu hijo y le quieras asesinar, cuando estés odiando a tu pareja y le quieras asesinar, míralo, hazte cargo de ese pensamiento. No lo encubras, no lo espiritualices, no lo escondas, no lo niegues. Míralo, hazte cargo y hazte responsable, pero no te culpes, porque no ha tenido efectos reales. No te condenes y no lo justifiques, porque no te va a traer paz, ni siquiera es real. Entonces se nos pide que miremos lo falso como falso. Esto es hacerse responsable. Cuando yo me hago responsable de mi ego, no quiere decir simplemente decir que sí, yo estoy eligiendo al ego. Quiere decir que lo estoy eligiendo y ahora acepto la corrección. Acepto que estoy equivocado. Elegí al ego yo mismo, pero estoy equivocado. No tengo la razón en elegir al ego. Esta línea que cito mucho, el capítulo 10, Jesús nos dice, Hijo de Dios, estás muy equivocado, pero con todo no has pecado. Pero Jesús lo que nos quiere decir, estás muy, muy equivocado, tremendamente equivocado. ¿Por qué? Porque estás confundiendo tu identidad, que es el Cristo, con un saco de huesos, con una personalidad ficticia, con algo que ni siquiera existe. No solo es horrible, y lo inventaste para que fuera horrible, sino que ni siquiera existe. Es nada, lo que tú crees ser no existe y es nada. Si fuese real sería un ataque contra Dios y a Dios no se le puede atacar ni afectar. Por lo tanto, tu cuerpo, tu personalidad, tu ego, lo que crees ser, toda tu historia de vida no existe, no es nada, es polvo, es basura, una pelusa que se va volando en el aire. Eso es lo que tú crees ser. No te subestimes, eres mucho, muchísimo, mucho más grande que eso.
Y es a esto a lo que le tenemos más miedo, a aceptar que soy el Cristo, que es inmensamente poderoso y que ya está a salvo. Prefiero creer que soy la indefensa víctima y mantener la culpa en el inconsciente a aceptar que ya estoy a salvo. Jesús viene y me dice, ya estás a salvo, no hay razón para tener miedo. Y uno pone resistencia y resistencia a esa idea porque tiene una atracción uno hacia la culpa o hacia el victimismo, hacia el odio. Tenemos una gran atracción y no debemos negar eso, ni subestimarlo, ni encubrirlo. Tenemos una gran atracción hacia el odio y una gran atracción hacia el dolor, hacia la angustia, hacia el victimismo y hacia la culpa. Cuando me haga responsable de esa atracción, y no es que el ego me haga que yo me atraiga, soy yo eligiendo. Quiero ser especial, quiero ser un yo separado, y eso es lo que me lleva a tener una atracción por la culpa, porque la culpa me dice que realmente estoy separado. No lo estoy en verdad, pero eso es lo que dice la culpa. Por eso es que la culpa no existe, porque la separación no existe. Entonces, como tengo esta atracción por la culpa, luego la siento muy aborrecible, la niego y la proyecto. Si me doy cuenta de que en todo momento, todo el día estoy proyectando culpa en mis hermanos y no me condeno y no lo justifico y no lo escondo, simplemente lo miro y me hago responsable de ello, puedo volver a elegir. Y si hago esto cada segundo, cada minuto, cada hora, todos los días del resto del sueño, voy a ahorrar mucho, muchísimo tiempo. Y para hacer esto necesito una gran dosis de buena voluntad. Necesito hacer una estrecha relación de confianza con Jesús, cosa de que no hagan nada sin Él, no hagan nada sin el Espíritu Santo. ¿Por qué hacer algo sin el Espíritu Santo? No me ha traído paz el ego. ¿Para qué seguir justificando mi odio a mi ego? No me ha traído paz. ¿Para qué desentenderme de mi responsabilidad por el ego? Tampoco me ha traído paz. Solo cuando me hago 100% responsable de mi ego puedo volver a cambiar, como la última sección que nos dice, hermano mío, elige de nuevo. Si yo no me doy cuenta de lo que yo he elegido, yo como tomador de decisiones, si yo no me doy cuenta que yo estoy eligiendo al ego, jamás voy a poder hacerle caso a al llamado que me hace el Cristo, que me dice, hermano mío, elige de nuevo. ¿Cómo voy a poder elegir algo si digo, yo no tengo el poder de elegir, el ego me eligió a mí? Mírenme, soy la indefensa víctima. Si sigo victimizándome, ¿cómo voy a poder elegir a Jesús? Entonces Jesús viene y me dice, te estás victimizando, pero no te culpes ni te condenes, solo mira lo que estás haciendo. Sin condena, sin castigo, no se te va, quítate de la mente que se te va a castigar o condenar. Se te está tratando muy dulcemente. Esto es lo que nos diría Jesús. Te voy a amar infinitamente como mi Padre me ama, porque tú y yo somos el mismo. Pero si no puedes ver lo que está maquinando tu ego, lo que tú estás maquinando, identificando con tu ego, jamás vas a poder deshacerlo. Es horrible comenzar a mirar lo desquiciado, lo perverso, lo asesino del ego, es horrible. Pero Jesús nos pide que lo miremos no para que nos asustemos, sino para que nos riamos tiernamente porque es una idea de algo imposible. Si bien el ego es un infierno, el infierno no existe. La culpa es el infierno y la culpa no existe. Entonces Jesús nos pide que miremos, Jesús nos dice, abre los ojos y mira dentro de tu mente. Es una metáfora abrir los ojos, porque lo miramos como pensamientos de ataques en nuestra mente. Mira tu pensamiento de ataque, hazte cargo de ello. No te disocies, no te distraigas, no cambies el tema, mírate y date cuenta que estás odiando y quieres asesinar. Entonces Jesús, no, por supuesto, no nos lo dice así golpeado, nos lo dice con una paciencia y amorosidad infinita, una bondad eterna, pero quiere que miremos eso para que nos liberemos de eso, porque la voluntad de Jesús es la misma que la del Padre, que el Hijo sea perfectamente feliz. Jesús quiere que nosotros seamos perfectamente felices, jamás nos va a obligar ni a apurar, pero su deseo es que despertemos y sabe que estamos dormidos y sabe que no somos felices estando dormidos. Esta línea cuando Jesús nos dice, si quieres ser como yo, que le he citado muchas veces, si quieres ser como yo, te puedo ayudar, te ayudaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré a que cambies de parecer. Jesús o el Espíritu Santo ha venido aguardando desde los comienzos del tiempo a que lo elijamos con una paciencia infinita porque está más allá del tiempo.
Entonces, lo que hace el Espíritu Santo o Jesús o el nombre que queramos ponerle es esperarnos pacientemente mientras nos ama con caricias, metafóricamente. No nos hace nada, no nos toca porque no tiene una mano ni un cuerpo, pero nos contempla con su presencia apacible, amorosa y dulce, amándonos infinitamente como no imaginamos. Nos ama muchísimo, pero esto es lo que hace el Espíritu Santo. Estoy aquí para cuando quieras elegirme, no te voy a obligar, pero el ego, tú identificado como ego, no quieres elegirme. Esto es lo que nos dice el Espíritu Santo. Date cuenta de que no quieres, porque si no te das cuenta de eso, jamás vas a poder elegirme. Esto es lo que nos dice el Espíritu Santo. Así que no hay razón para atormentarse, para ver todo lo siniestro de nuestro ego y darme cuenta de que yo lo estoy eligiendo. No hay razón para atormentarse. Pero si no lo miro, no lo voy a poder deshacer. Si no me hago 100% responsable en cada momento de mi ego, no voy a poder darme cuenta de que el ego en sí no existe. Si hay alguna pregunta hasta aquí, la pueden hacer. Voy a buscar un párrafo. Al comienzo de la sección cuarta del capítulo 23 está la sección por encima del campo de batalla. Al comienzo en el párrafo 1. No sigas estando en conflicto, pues sin ataque no puede haber guerra. Tenerle miedo a Dios es tener miedo de la vida, no a la muerte. Sin embargo, Dios sigue siendo el único refugio. En Él no hay ataques, ni el cielo se ve acechado por ninguna clase de ilusión. El cielo es completamente real. En él las diferencias no tienen cabida y lo que es lo mismo no puede estar en conflicto. No se te pide que luches contra tu deseo de asesinar, pero sí se te pide que te des cuenta de que las formas que dicho deseo adopta encubren la intención del mismo. Y es eso lo que te asusta, no la forma que adopta. Lo que no es amor es asesinato. Lo que no es amoroso no puede sino ser un ataque. Toda ilusión es un asalto contra la verdad y cada una de ellas es una agresión contra la idea del amor porque éste parece ser tan verdadero como ellas. Entonces aquí se nos dice, lo que no es amor es asesinato. Esta línea la hemos repetido muchas veces también. Y cada vez que yo no pienso con Dios, estoy pensando con el ego. Cada vez que no pienso con el Espíritu Santo, estoy pensando con el ego. Y si pienso con el ego, estoy pensando con la idea de separación, la idea de pecado, la idea de culpa, la idea de castigo, de miedo y finalmente de muerte. Eso es lo que estoy haciendo en mi mente. Todo eso está maquinando en mi mente a mi voluntad, por mi propia elección. Soy yo el que es 100% responsable de esa elección. Jesús nos pide que miremos eso para ir más allá de ello. Nos pide que contemplemos con calma porque Él no nos ha soltado de la mano. No tengamos miedo de examinar nuestra responsabilidad del ego. No tengamos miedo de ver cuánto es la cantidad inmensa de odio que hay en nuestra mente. Si nos damos cuenta cuando tenemos odio, si podemos ver ese odio, como decía, es muy probable que estemos viendo la puntita del iceberg y quede mucho, mucho odio más, muchísimo más. Entonces Jesús no nos pide que nos asustemos de tanto odio, nos pide que lo miremos, porque cada vez que perdonemos nos vamos a dar cuenta que ese odio proviene de la culpa y la culpa no existe, por lo tanto el odio tampoco. Si yo no miro mi ego, si yo no me arriesgo a hacerme responsable, a detenerme en querer yo tener la razón, si yo no logro hacerme a un lado para que Jesús me muestre cómo interpretar mis pensamientos o los de mis hermanos o los acontecimientos, si no tengo esa pequeña dosis de buena voluntad, no pasa nada grave, simplemente no voy a tener paz, no voy a poder experimentar la paz que ya está en mí, pero si no lo hago, voy a seguir en el mismo juego y luego voy a sentirme culpable y luego me voy a justificar o lo voy a encubrir. El ego tiene muchas tácticas de disociación. Me defiendo, no lo quiero ver, pongo una excusa, me distraigo, cambio el tema, me justifico o me culpo y me hago la víctima. Todas estas defensas ponemos. Jesús lo único que nos pide es, mira tu ego.
Y uno le dice a Jesús, ¿y ahora luego qué? Míralo, tranquilo, míralo junto conmigo. Yo lo estoy viendo y sé que es una ilusión tonta y que nunca te va a afectar, pero tú todavía crees que tu ego es real y le tienes miedo, te sientes culpable y lo escondes y te disocias. Míralo junto conmigo. Entonces uno tiene miedo de mirarlo junto con Jesús y uno dice, sí, ya soy responsable del ego, pero no me pegues, no me ataques. Entonces Jesús nos dice, tranquilo, todavía lo estás viendo por ti mismo, con tu propio juicio, estás haciéndolo real. No lo hagas real, míralo junto conmigo. Mirarlo junto con Jesús quiere decir mirarlo, solo mirarlo, no atacarlo al ego, no atacar a Jesús, no atacarme a mí, no atacar a mi hermano, no atacar a nadie, solo mirarlo. El perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada. Simplemente observa, espera y no juzga. Esta es la mejor descripción del perdón. El perdón que hace nada. Simplemente me acallo, dejo de yo intentar saber cuál es la verdad y dejo que la verdad, el Espíritu Santo, se me presente tal como es. Le hago, acallo todas las mentiras que me inventé para darle espacio, hacerle lugar en mi mente a la verdad para que se me presente tal como es, sin yo tergiversarla, sin hacer absolutamente nada más. De hecho, en esta misma línea que siempre citamos está acortada, porque entre medio dice que el perdón no busca tergiversar la verdad para hacer que parezca lo que él quiere que sea. Entonces, el ego pretende tergiversar la verdad, pero como soy yo el que me inventé el ego y yo el que está identificado con el ego, soy yo el que pretende tergiversar la verdad para mantenerme secretamente con la culpa y luego proyectarla y así sucesivamente. Entonces, si puedo ver todo lo siniestro de mi ego sin acobardarme, y esto va a dar miedo al comienzo, no tiene por qué dar miedo, pero como todavía le creemos al ego y estamos muy identificados con el ego, es muy probable que nos acobardemos y uno se asuste y uno diga, tanto odio había en mi interior, no, no, si yo no sería capaz de odiar tanto, quizás eso no soy yo, entonces me distraigo, cambio el tema, me disocio y leo pensamientos espirituales bonitos para ir enterrando todos estos pensamientos de odio. Y Jesús nos dice, alto, tranquilo, no llenes tu mente de pensamientos bonitos, espirituales y de amor. Haz a un lado eso. Mira el odio. Arriésgate a mirar tu odio y hazte cargo de tu odio. No te culpes, no se te está condenando. Pero cuando te hagas 100% responsable de tu odio, lo vas a ver junto conmigo, nos dice Jesús, con una tierna sonrisa, porque sabrás que lo que estás viendo son ilusiones. No es cierto, porque el odio provenía de tu culpa y tu culpa es una ilusión. Así que esto es lo que nos pide Jesús. No nos pide llenar nuestra mente de pensamientos bonitos de soy santo, soy el Hijo de Dios. Eso por supuesto que ayuda para reafirmar el recuerdo de la verdad. Pero sobre todo Jesús quiere que miremos todo lo que pensamos que somos o lo que pensamos que son nuestros hermanos. Todo el odio que tengo contenido y todas las ganas de asesinar a sangre fría a mi hermano, eso quiere Jesús que vea. Cuando pueda ver eso sin acobardarme, voy a estar haciendo un gran paso en mi progreso espiritual y en el estudio de un curso de milagros. Darme cuenta, sí, odio a matar a mi hermano. En este momento quisiera tomar un cuchillo y degollarlo. Eso es lo que quiero. Jesús, esto quiere que miremos. Quiero asesinarle. Pero luego, por supuesto, que no quiere que lleguemos y asesinemos a nuestros hermanos. Quiere que miremos ese pensamiento en la mente, ese impulso en la mente, porque mirándolo y haciéndome responsable de él, es como puedo reírme tiernamente de la tontera que estoy eligiendo, intentando asesinar al Hijo de Dios, que es imposible asesinar. Si es el Hijo de Dios, es la inmortalidad misma, la eternidad es indañable, así que tengo un deseo de algo imposible. Jesús quiere que miremos este deseo de algo imposible, primero el deseo de estar separado de Dios y luego el deseo de proyectar la culpa en mis hermanos y de asesinarles. Quiere que mire todo esto y me haga 100% cargo, pero no culpable. Muchas veces nosotros tenemos muy confundidos los términos culpa con responsabilidad y pensamos que hacernos responsables del ego es culparnos. Y Jesús nos dice, eso es precisamente lo que tú te quieres hacer creer identificado con el ego. El ego te dice que te culpes, porque el ego es culpa. Así que Jesús nos dice, no, no te culpes. Sí, hazte responsable, porque tú lo estás eligiendo. Si no te haces responsable del ego, nunca vas a poder volver a elegir. Hazte responsable, pero hasta ahí detente. Solo míralo y hazte responsable. Míralo y no te culpes, no lo justifiques, no te condenes, no te escapes, no te disocies, no cambies el tema. Mira tu odio y tu asesinato. Lo que no es amor es asesinato. Mira tu asesinato con calma.
Entonces Jesús nos hace que miremos el asesinato de una forma tranquila y serena con su juicio. Y Jesús hace una clara distinción entre lo falso y lo real. Entonces lo que estoy viendo es falso. Por supuesto, si proviene de la idea de la culpa y la separación, tiene que ser falso mi odio. Pero como yo creía que es verdad mi odio y que estaba justificado, me sentía culpable y me disociaba, lo encubría y lo seguía enterrando y enterrando en lo profundo de mi inconsciente. Así que mientras vamos progresando en el estudio de un curso de milagros y en la práctica, nos vamos a ir topando con mucho odio, con mucha resistencia. Es muy probable que alguien que ya lleve un gran tiempo estudiando un curso de milagros se sienta más depresivo, no se va a sentir más alegre y más dichoso. Por supuesto que sí van a haber momentos de instantes santos donde practique el perdón y se sienta muy bien, pero la mayor parte del tiempo se va a sentir angustiado, culpable y desdichado porque está examinando honestamente lo que está más profundamente. Se está encontrando ahora con todo lo que estaba escondido, con todo el asesinato y todo el odio que estaba escondido, que antes estaba ahí siempre, desde los comienzos del tiempo, pero antes no se arriesgaba a mirar. Ahora ya sabemos para dónde va la intención de nuestro ego, por lo tanto ya me doy cuenta cuando tengo una leve molestia, quiero asesinar a mi hermano. Ahora, al menos con la práctica, podemos ir viendo eso, pero lo importante es mirar eso con la tranquilidad del juicio de Jesús. Jesús lo mira con nosotros y nos dice, sí, puedes mirar tu asesinato, míralo tranquilamente. No lo justifiques, míralo tranquilamente. No te condenes, míralo tranquilamente. Esto es lo que nos decía Kenneth Wapnick. Mira tu odio y quédate mirando tu odio hasta que lo puedas ver junto con Jesús y va a desaparecer en la nada de donde provino, porque te vas a dar cuenta de que es la proyección de tu creencia de ser culpable. Y mira tu culpa, quédate mirando tu culpa. No hagas nada más, no la justifiques, hazte responsable de ella y no la justifiques, no te condenes, no te hagas la víctima, no te hagas el disociado, solo míralo. Si lo puedes mirar honestamente, va a desaparecer, porque nunca existió la culpa. Pero ahora que la puedes mirar, te estás haciendo totalmente responsable de tu elección y no haces gran cosa de ello, no lo mires como algo tremendo, como un crimen, como un pecado. No, es un error. No fue un pecado, es un error. Date cuenta de que estás cerrado, date cuenta de que estás muy equivocado, pero no has pecado. Esto es lo que nos dice Jesús. Estás tremendamente equivocado y tú estás eligiendo ahora voluntaria y conscientemente estar equivocado. Te fascina tu equivocación. Luego te sientes culpable y te disocias de ello y te haces creer como que no, tú no elegiste el error. Y lo miras como un pecado y dices, no, yo no elegí el pecado me elige a mí. Y viene Jesús y nos dice, no existe el pecado, hay un error en tu mente y tú lo estás eligiendo. Pero una vez que te des cuenta de que tú estás eligiéndolo, te vas a dar cuenta de que tal error ni siquiera existe. Así que esta es la importancia de hacerme 100% responsable en cada momento. Y junto con esto, comenzar a examinar todas las veces que no quiero hacerme responsable, porque va a llegar un punto donde creeré que me estoy haciendo responsable, pero secretamente me sigo haciendo la víctima. Es ahí cuando tengo que hacer un alto y nuevamente ir junto con Jesús para mirar las capas más profundas, las capas donde me estoy engañando, creyendo que estoy perdonando, pero secretamente todavía le doy la mano al ego, las capas más profundas del especialismo, de la justificación o la condenación, las capas más profundas de mi elección en favor del ego, de mi responsabilidad por el ego. Así que esto es todo lo que hay que hacer. Mirar el ego, mirar mi pensamiento de ataque, de odio o de culpa, de autoataque, mirar mi elección en favor del ego y decir, esto es lo que estoy eligiendo. Esto es lo que todo el tiempo he querido elegir y no me ha traído paz. Y tiene que haber otra manera. Y ahora Jesús te pido ayuda porque yo no conozco la otra manera. La manera que yo elegí, la que yo me inventé, no me ha traído paz. Pero ahora quiero tu ayuda. Y Jesús va a estar ahí para ayudarnos. Va a estar ahí para decirnos, no vas solo. Estás equivocado, sí. Estás cerrado. Tienes un error en tu mente, pero no ha sido pecado. Estás tú eligiéndolo voluntariamente, pero no ha sido un crimen. Y ahora que te puedes dar cuenta de que tú lo has elegido, hermano mío, elige de nuevo. No te ha traído paz. No seas tú tu propio maestro, deja que yo sea tu maestro, nos dice Jesús. Has sido un pésimo maestro, riámonos de eso. Has sido pésimo maestro. No te culpes,
no te sientas culpable, sí, hazte responsable, has sido pésimo maestro, has elegido mal todo este tiempo. Pero ¿qué con eso? No lo justifiques, no lo sigas reforzando, no lo sigas sustentando, simplemente míralo. Este es todo el trabajo de un curso de milagros, mirar la mente, mirar hacia adentro. Recordemos que en algún momento es como si hubiéramos hecho un trato con el ego donde le juramos eh, que no íbamos a mirar dentro de la mente. El ego nos dice, no mires dentro de tu mente, vas a ver el demonio que eres. Y uno dice, muy bien, Dios ego, te voy a hacer caso y nunca voy a ver dentro. Y voy a proyectar la culpa allá afuera y voy a buscar culpables o distracciones, voy a hacer ídolos allá afuera. Voy a pensar que el mundo me da o me quita, pero quiero distraerme con el mundo con tal de no mirar la culpa en mi inconsciente, porque nos autoconvencemos de que la culpa es real. Entonces Jesús viene y nos dice, nos toma de la mano y nos dice, ven, adéntrate a tu mente y juntos miremos la culpa para que te des cuenta de que no es real. Tú te la creíste real y por eso es que la escondes y no la quieres ver. Mira tu culpa, la niegas y la proyectas y sientes odio y luego escondes tu odio. Mira tu odio, mira tu culpa, mírala conmigo y date cuenta de que no es nada, que no existe y no está ahí, pero mírala, hazte responsable, obsérvala. Jesús, no, por supuesto que no nos insiste con palabras, no nos está obligando, forzando, ni repitiendo y repitiendo con palabras. Su presencia amorosa es la que nos dice, tranquilo, mira todo lo falso y date cuenta que es falso. Mira todas tus ilusiones y date cuenta que son solo ilusiones. Las ilusiones son ilusiones. Ken Wapnick siempre repetía esto y lo repetía más de una vez. Decía, las ilusiones son ilusiones, son ilusiones. Lo falso es falso, es falso. La verdad es verdad, es verdad. El amor de Dios es verdad y es lo único que es verdad. Las ilusiones jamás van a ser verdad, pero nuevamente, si yo no puedo mirar mi elección en favor de las ilusiones, en favor del victimismo, en favor del odio y en favor de todos mis juguetes del mundo para distraerme, jamás voy a poder deshacer la culpa. Por supuesto que inminentemente todos nos vamos a sentir atraídos por el amor de Dios y finalmente vamos a elegir el perdón. Como hay una sección en el capítulo 15 que habla de esta atracción por el amor de Dios. Capítulo 15, sección séptima, el sacrificio innecesario, el primer párrafo. Más allá de la débil atracción que la relación de amor especial ejerce y empañada siempre por ella, se encuentra la poderosa atracción que el Padre ejerce sobre su Hijo. Ningún otro amor puede satisfacerte porque no hay ningún otro amor. Ese es el único amor que se da plenamente y que es plenamente correspondido. Puesto que goza de plenitud, no pide nada. Puesto que es totalmente puro, todos los que se unen a él lo tienen todo. Esto no es así en ninguna relación que el ego entabla, pues toda relación que el ego entabla es siempre especial. Así que cuando podemos ver toda la atracción que tenemos hacia el ataque, el victimismo y todos los juguetes del ego y nos hacemos totalmente responsables de ello y no nos condenamos, podemos ir más allá de ello, dejar a un lado nuestros juguetes y mirar la atracción que el amor de Dios ejerce sobre el Cristo en nosotros. Y ese amor es un amor infinitamente pacífico, indescriptible, es una experiencia de paz que nos va a dar una certeza, fortaleza y motivación para seguir perdonando. Ese instante santo, ese instante de paz donde me uno a mi hermano, donde dejo de justificar mi odio contra él, hago a un lado y dejo que la atracción del amor de mi Padre sea más fuerte que la atracción que tengo por mi ego, entonces reconozco al Cristo en mi hermano y lo reconozco en mí y juntos salimos de esto. Por supuesto, quizás uno de los dos se va a iluminar primero, pero juntos vamos al cielo se refiere a que si yo reconozco que mi hermano es uno conmigo, yo despierto en el cielo. Quizás él se dé cuenta años después o un par de vidas después, da lo mismo el tiempo. Yo al menos voy a poder estar despierto y ser una luz, un faro para mi hermano. Si dejo de justificar mi ego y hacerme responsable de él, si dejo de condenarme por mi ego, pero me hago responsable de él y no lo hago real el error, simplemente miro mi error, me hago cargo de mi error y elijo de nuevo, voy a estar tomándole la mano a todos mis hermanos y llevándolos conmigo hacia el cielo.
Hay una lección que es la 186, creo, y dice, de mí depende la salvación del mundo. Y las últimas líneas de esta sección nos dice cuál es nuestra función. Lección 186. De mí depende la salvación del mundo. He aquí la afirmación que algún día erradicará de toda mente todo vestigio de arrogancia. He aquí el pensamiento de la verdadera humildad, que no te adjudica ninguna otra función, excepto la que se te ha encomendado. Este pensamiento supone tu aceptación del papel que te fue asignado sin insistir en que se te asigne otro. No emite juicios acerca de tu papel, tan solo reconoce que la voluntad de Dios se hace tanto en la tierra como en el cielo. Une todas las voluntades de la tierra en el plan celestial para la salvación del mundo y las restituye a la paz del cielo. La mayoría de estas líneas son metáforas. Esto hay que entenderlo. Hay que ir más allá de las metáforas para entender que mi única función es perdonar y a través del perdón hago milagros. Y los milagros no cambian la forma, no sanan enfermedades, no hacen nada. Le ayudan a mi hermano a elegir de nuevo, tal como yo elegí de nuevo. Y al final, en las últimas líneas de esta misma lección, nos dice, la salvación del mundo depende de ti que puedes perdonar. Esa es tu función aquí. Así que para perdonar tengo que hacerme responsable del ego. Perdonar es elegir de nuevo, es elegir el instante santo, elegir al Espíritu Santo en mi mente como mi maestro o elegir a Jesús como mi maestro en lugar del ego. Para perdonar tengo que hacerme responsable. No puedo yo decir, ah, miren, alguien eligió al ego por mí, pero ahora yo quiero perdonar. Es imposible perdonar si no me hago cargo de mi elección. Porque perdonar es elegir de nuevo, elegir el perdón, elegir la paz. No puedo yo elegir algo sin darme cuenta de que yo tengo el poder de elegir, sin hacerme totalmente responsable de mi elección errada anteriormente. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. En la clarificación de términos, en la clarificación 5, donde habla de Jesús y el Cristo, este es el último párrafo, el párrafo 6. ¿Es Él el único ayudante de Dios? Por supuesto que no, pues Cristo adoptará muchas formas con diferentes nombres hasta que se reconozca la unicidad de todas ellas. Mas para ti Jesús es el portador del único mensaje de Cristo acerca del amor de Dios. No tienes necesidad de ningún otro. Es posible leer sus palabras y beneficiarse de ellas sin aceptarlo en tu vida, mas Él te ayudaría todavía más si compartieras con Él tus penas y alegrías y renunciaras a ambas para hallar la paz de Dios. Sin embargo, lo que Él quiere que aprendas por encima de todo sigue siendo la lección que vino a enseñar, la cual reza así. La muerte no existe porque el Hijo de Dios es como su Padre. No puedes hacer nada que pueda alterar el amor eterno. Olvida tus sueños de pecado y de culpabilidad, y en su lugar ven conmigo a compartir la resurrección del Hijo de Dios. Y trae contigo a todos aquellos que Él te ha enviado, para que cuides de ellos como yo cuido de ti. Jesús nos pide que traigamos de la mano a todos nuestros hermanos. Esto es la práctica del perdón. Esto es yo hacerme responsable. Si comienzo a hacerme responsable de mi elección en favor del ego, comienzo a deshacer la culpa inconsciente, comienzo a volver a mi tomador de decisiones y cambiar de elección. Y si yo cambio de elección, me volveré un símbolo de paz. Finalmente, cuando me ilumine y deshaga toda la culpa inconsciente, seré la manifestación del Espíritu Santo, tal como lo fue Jesús, tal como lo fue Ken Wapnick. Seré una luz, un faro, no literalmente, esto es una metáfora. Seré un símbolo de paz para todos mis hermanos, para conducirles en el camino del perdón, de la paz y la unidad con el prójimo y con el Padre. Así que
Basta con simplemente examinar y decir, sí, esto es lo que he elegido y me he equivocado. No pasa nada grave, simplemente me equivoqué y quería seguir estando equivocado, pero ahora me doy cuenta de que no me ha traído paz. Entonces, esto es lo único que se nos pide y de hecho voy a repetir la misma línea que leí al comienzo de la sección, esto no tiene por qué ser así. Si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. Y esto lo vamos viendo ahora cada vez con menos resistencia, no se nos está atacando, no se nos está juzgando, simplemente estamos examinando un hecho. Y esto nos va a ayudar a hacernos responsables y a volver a elegir la paz. Así que Jesús nunca nos está atacando, nunca nos está obligando, no nos está humillando, simplemente nos está tomando de la mano y ayudándonos a examinar honestamente nuestras ilusiones para ir más allá de ellas. Si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla, pero que si escuchas a la voz de tu ego lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Si puedo ver que eso es lo que quiero y dejo de culparme, dejo de encubrirlo, dejo de esconderlo, simplemente digo, esto es lo que quiero el victimismo, porque secretamente quiero esconder mi culpa y secretamente quiero ser culpable, pero mantenerlo oculto, para hacerme creer que estoy separado de Dios y quiero estar separado de Dios. Y viene el Espíritu Santo y nos dice, tú no estás separado de Dios, no has cometido pecado, no eres culpable y no tienes nada que proyectar en tus hermanos, tampoco tienes odio, no has hecho nada. Pero ahora que puedes mirar tu odio, mirar tu culpa y mirar tu deseo de estar separado de Dios y deseo de ser especial, ahora que te puedes hacer responsable de ello, miremoslo juntos, nos dice Jesús, tranquilo, solo miremoslo, podemos volver a elegir. Si puedes volver a elegir, simplemente estás tomando el papel que te corresponde aquí como, como nos lo guía el Espíritu Santo, Jesús. El papel que me corresponde aquí, como nos decía en una de las lecciones que cité hace poquito, es salvar al mundo. De mí depende la salvación del mundo, pero esto es una metáfora. No salvo al mundo como cuerpos. No estoy ayudando y rescatando como un superhéroe a los desvalidos. Salvar al mundo quiere decir perdonar al mundo, enseñarles que son inocentes y así aprender que yo soy inocente. Mi función, salvar al mundo es perdonar. Recordemos de esta, la lección 186 que nos dice, de mí depende la salvación del mundo. En las últimas dos líneas nos dice, la salvación es tu perdón. La salvación es que tú concretes el perdón en tu mente, que tú te hagas cargo, responsable de tu elección errada y cambies. Y cambiar es perdonar. Y cuando tú te haces responsable de tu elección errada, no te condenas, no lo justificas, no haces nada más que hacerte cargo y cambias, vuelves a elegir, estás perdonando y estás salvando al mundo. No ahora mismo, no todos van a despertar al mismo tiempo contigo, pero de a poquito estás colaborando en el despertar de toda la filiación, de todos tus hermanos dormidos, que finalmente es una solamente dormida y no se dan cuenta. Así que lo que nos pide Jesús es, cuanto antes, hazte responsable de tu elección y cambia. No nos va a obligar, por supuesto, pero esto es lo que nos diría. Hazte responsable y elige de nuevo, hermano mío, para que puedas salvar a tus hermanos que creen que no pueden elegir. Tú enséñales que pueden elegir con tu ejemplo, no necesariamente con palabras. Enséñales que sí se puede elegir otra alternativa pacífica eligiéndola. Y si tú no te haces responsable de tu elección errada anteriormente, no vas a poder ser el ejemplo, el salvador del mundo. Sé el salvador del mundo, nos dice Jesús. Perdónalo todo ahora. No tienes tiempo que perder, pero no te agobies, no te sientas limitado, no pongas defensas. Y si te pones defensas, no te sientas culpable. Simplemente ponte en el lugar que te corresponde, como nos dice, de hecho, en la última sección, y creo que con esto ya voy a terminar, quedan algunos minutos. La última sección que es Elige de nuevo, cuando Jesús nos dice, elige de nuevo si quieres ocupar el lugar que te corresponde entre los salvadores del mundo o si prefieres quedarte en el infierno que inventaste y mantener a tus hermanos allí.
elige de nuevo, o eliges al ego o eliges a Jesús. Esto es lo que nos dice Jesús mismo. O me eliges a mí o eliges al ego. Pero tienes que elegir a uno de los dos y ahora puedes darte cuenta, al menos ya no le puedes echar la culpa a nadie. Sabes que estás eligiendo al ego y lo ves. Te das cuenta por cómo te sientes. Estás eligiendo al ego. Jesús nos dice esto sin condenación, sin ataque. Simplemente nos dice, tranquilo, tómame la mano y juntos miremos tu elección sin condenarte para que puedas cambiarla, para que puedas hacer una mejor, una que sí te traiga paz, una que sí represente la verdad. Estás eligiendo una opción que representa la mentira y esperas ser feliz en esa mentira. No vas a ser feliz en la mentira. No vas a ser feliz creyéndote culpable y proyectando tu culpa en tus hermanos. Nunca vas a ser feliz creyéndole a tu ego, porque tú estás identificado con el ego y te estás autoengañando. No, deja de autoengañarte, deja de disociarte, deja de defenderte, deja de resistirte. Por supuesto que no nos obliga. Esto es lo que Jesús nos diría para que encontremos la verdad en nuestro interior. Estos son los requisitos para volver a elegir. Simplemente dejar de disociarme y de buscar distracciones y distorsiones en mi mente y hacerme cargo y decir, sí, yo estoy eligiendo al odio, yo estoy eligiendo el asesinato, el victimismo, creerme que he sido tratado injustamente, me hago la víctima todo el día, yo lo estoy eligiendo, porque secretamente había elegido la culpa y no me gustó y la quise negar y ahora proyectar y buscar culpables allá afuera. Y nada de este mundo me puede dañar ni afectar en absolutamente nada si no existe, es solo un sueño. En el momento en que deshaga la culpa inconsciente va a quedar el recuerdo del amor de Dios en mi mente y podré ver lo falso como falso y saber con total certeza, esto es un sueño y con descanso y podré reconocer, estuve equivocado todo este tiempo en creer que esto era real, quería que fuera real, quería que hubiese un mundo que está ahí en contra mío para yo hacerme la víctima, luego quería demostrar que soy el héroe y que nada me afecta porque secretamente sí pensé que me afectaba. Entonces vamos sacando capas y capas de especialismo espiritual, capas de defensas, capas de odio, de distorsión, capas de culpa, hasta que finalmente nos encontramos con nuestra identidad como Cristo, con el recuerdo de la unidad del Hijo de Dios con su Padre. Y podemos ver esto en nuestros hermanos. Y esto es todo lo que vamos a hacer a lo largo del estudio y la práctica de un curso de milagros. Ser honesto, hacerme responsable, mirar mi elección, no justificarla, no culparme, no encubrirla, no disociarme, no desentenderme, mirar mi ego de frente, detenidamente, y no hacer real el error. Simplemente es un error, no un pecado. Ya no voy a ver como pecado mi ego. Y voy a examinar que antes sí lo veía como un pecado y luego lo negaba y pongo más capas de disociación. Entonces, tiene que haber un punto donde yo haga un alto y me vuelva honesto y diga, ya, muy bien, insistía e insistía en mirarlo por mí mismo. Jesús, quiero mirarlo contigo. Y quizás luego me disocie y me dé miedo nuevamente la paz de Jesús e insista en mirarlo conmigo mismo y me haga creer que quiero verlo junto con Jesús, pero le sigo tomando la mano al ego. Esto es lo que estamos haciendo, examinar cada vez más honestamente nuestra responsabilidad en favor del ego para poder cambiarla. Si yo no me doy cuenta de que soy yo el que ha estado eligiendo al ego todo este tiempo, ¿cómo voy a poder elegir de nuevo? Si no me hago cargo que soy el tomador de decisiones, va a ser imposible elegir a Jesús como mi amigo, como mi hermano y finalmente como mi identidad, como el Cristo. No puedo volver a recordar mi identidad como Cristo, mi unidad con mi Padre, si no me hago responsable de mi elección errada. Y puedo ver en profundidad lo horrible que es esta elección errada, hacerme cargo de ella y desecharla, hacerla a un lado y por fin tomarle la mano a ese hermano mío. De hecho, ahora sí que termino eh, con la clarificación de términos, el mismo punto que estaba leyendo delante, pero un párrafo anterior. Jesús Cristo. Párrafo 2. El nombre de Jesús es el nombre de uno que, siendo hombre, vio la faz de Cristo en todos sus hermanos y recordó a Dios. Al identificarse como con Cristo, dejó de ser un hombre y se volvió uno con Dios. El hombre era una ilusión.
pues parecía ser un ser separado que caminaba por su cuenta dentro de un cuerpo que aparentemente mantenía a su ser separado de su verdadero ser, como hacen todas las ilusiones. Pero, ¿quién puede salvar a menos que al ver las ilusiones las identifique como lo que son? Jesús sigue siendo un salvador porque vio lo falso y lo aceptó como verdad, y no lo aceptó como verdad. Cristo necesitó su forma para poder presentarse ante los hombres y salvarlos de sus ilusiones. En su completa identificación con el Cristo, el perfecto Hijo de Dios, su única creación y su felicidad, por siempre como Él y uno con Él, Jesús se convirtió en lo que todos vosotros no podéis sino ser. Mostró el camino para que lo siguieras. Te conduce de regreso a Dios, porque vio el camino ante sí y lo siguió. Jesús hizo una clara distinción todavía velada para ti entre lo falso y lo verdadero. Te ofreció una demostración palpable de que es imposible matar al Hijo de Dios y de que el pecado, la maldad, la malicia, el miedo o la muerte no pueden alterar su vida en modo alguno. Todos tus pecados, por lo tanto, te han sido perdonados, ya que nunca tuvieron consecuencia alguna. Y así no fueron más que sueños. Levántate con aquel que te mostró esto, pues se lo debes por haber compartido contigo tus sueños para que pudieran ser disipados, y todavía los comparte para mantenerse en unión contigo. ¿Es Él el Cristo? Por supuesto que sí, junto contigo. Su vida en la tierra no fue lo suficientemente larga como para poder enseñar la poderosa lección que aprendió por todos vosotros, mas Él permanecerá contigo para conducirte desde el infierno que tú fabricaste hasta Dios. Y cuando unas tu voluntad a la suya, verás a través de su visión, pues los ojos de Cristo se comparten. Caminar con Él es algo tan natural como caminar con un hermano al que conoces desde que naciste, pues eso es en verdad lo que Él es. Se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Perdónale tus fantasías y comprende lo mucho que amarías a un hermano así, pues Él por fin le brindará descanso a tu mente y la llevará contigo ante tu Dios. En el proceso de hacernos responsables es indispensable, es totalmente necesario y atingente ir de la mano de Jesús. Hubo una clase hace unas semanas sobre tomarle la mano a Jesús. Esto quiere decir no hacerlo solo. Recordar esa presencia amorosa, amistosa, paciente y amable que me acompaña, no como cuerpo, sino que es una presencia en mi mente de amor que está mucho, mucho más cerca de lo que creo. Tomarle la mano quiere decir aceptarle, hacerme a un lado, abrirle un espacio en mi mente de todo corazón, honestamente, y decirle, yo no sé. Puedo mirar mi elección en favor del ego y no me ha traído paz. Ahora yo quiero abandonarme en tus brazos, Jesús, y dejar que tú me conduzcas y quiero aprender contigo a perdonar. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Un honesto deseo de perdonar finalmente nos va a llevar a esa infinita paz, la paz de Dios. Y bueno, con esto terminamos ya.